Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sí, el día de hoy no voy a poder estar con ustedes porque tengo una reunión en mi otro trabajo, pero sin embargo, pues les voy a dejar la sesión grabada, ¿vale? Entonces, para que la puedan ver y puedan checar todo el contenido que estamos viendo. Recuerden que esta es nuestra semana de trabajo número 10 y pues lo vamos a estar trabajando. Voy a empezar a compartir pantalla. Espérenme un tantito, no carga. Pero bueno, vamos a recordar que hemos estado hablando la semana pasada acerca de el lenguaje y el desarrollo del mismo. Y estamos viendo precisamente algunos aspectos que tienen que ver con la incorporación del mismo, cómo es que se empieza a trabajar, cómo es que se empiezan a checar algunos aspectos, ¿vale? Y que es importante pues considerar con respecto del lenguaje. Sí, voy a empezar con la parte primero del desafío. Según yo, ya estoy compartiendo pantalla y me parece que apenas está cargando, ¿ok? Y voy a empezar a leer lo que nos menciona precisamente nuestro desafío de esta semana. Dice, hace un tiempo se realizaron varios experimentos del por qué los animales no podían adquirir un proceso de lenguaje tan complejo como el de los seres humanos. Durante esas investigaciones se encontró a un niño en la selva que había sido criado por monos. Cuando lo rescataron, se percataron que muchas de sus habilidades eran parecidas a las de los animales, entre ellas el lenguaje, ya que no había adquirido un repertorio humano, tan solo había gestos y sonidos como cualquier otro animal para comunicarse con sus semejantes. ¿Por qué pudo adquirir un repertorio de lenguaje a pesar de ser humano y poseer las características? Perdón, ¿por qué no pudo adquirir un repertorio de lenguaje a pesar de ser humano y poseer las características para desarrollarlo? Recuerda que el lenguaje nos permite comunicarnos y gracias a él podemos organizarnos en sociedad. Es importante que tomes en consideración el papel del lenguaje en la comunicación humana, ya que esto te permitirá identificar sus elementos o el papel que juegan en el ser humano. ¿Ok? Y eso es importante que nosotros lo destaquemos. ¿Por qué motivo? Porque precisamente el lenguaje, o para algunos autores, el desarrollo del propio del lenguaje es lo que nos está haciendo humanos comparado con otros seres. ¿Sí? De hecho, pues bueno, voy a sacar el correo. Sí, vamos a irnos a Google. Sí, y voy a poner precisamente un tema a discusión que pues me gustaría que investigaran un poco, en su defecto, que lo pudiesen agregar a su glosario, que es acerca de los niños perales. ¿Vale? No me deja de quitar acá arriba, no sé por qué. No quiero maps, solamente quiero Google, ¿vale? Pero quiero hablar un poco con ustedes con respecto a ese tema, que son los niños perales. No sé si alguna vez alguno de ustedes pues ha escuchado este concepto, también lo pueden agregar a su glosario, ¿vale? Pero precisamente hablar de niños perales es hablar de niños que no nacieron en situaciones cotidianas, por así decirlo, sino que estuvieron expuestos a situaciones en las que prácticamente fueron criados por otros seres vivos, es decir, por algunos animales. No sé si han escuchado que precisamente la historia de Tarzán es verídica, de hecho sí es verdad, ok, no mucho como la cuentan en la historia de Disney, pero sí está a cierto punto un poco, ¿sí? Pero prácticamente estos niños, que se llaman así niños perales, son niños que viven precisamente en algunas situaciones de riesgo en las que son criados por animales. El ejemplo más, ¿cómo se llama? Antiguo que se tiene registro, por así decirlo, es la historia de Rómulo y Remo. No sé si han escuchado acerca de la fundación de Roma, que precisamente estos niños eran gemelos, crecieron precisamente a las orillas, no recuerdo de cuál río, y una loba los alimentó y los amamantó hasta que crecieron.
Sí, esa es la historia que se tiene precisamente de Rómulo y Remo, que fueron creados por lo menos una parte de sus vidas con de hecho, aquí está una estatua, ¿sí? Por una loba. Sin embargo, pues no son los únicos niños que han padecido este tipo de situaciones. Hay muchos casos, tristemente, pero todos ellos tienen una complejidad que precisamente no logran desarrollarse en todas sus cuestiones cognitivas, ¿sí? Hasta cierto punto, sino que en muchas ocasiones pues también tienen cierto rezago que se cree que va principalmente por la cuestión del lenguaje. Al ser niños que están viviendo con otros animales y que no desarrollan una cognición o un lenguaje tan fluido en el que sepan expresar, decir y demás, pues también de repente pues va haciendo que su cerebro sea o tenga un coeficiente intelectual más bajo y no desarrollen todas sus habilidades. Y que también esto va a repercutir precisamente en la socialización. Entonces, ahí la importancia que tengamos que precisamente estos niños puedan adaptarse a otro tipo de entornos, ¿no? Entonces, les decía, hasta cierto punto triste este tipo de casos, ¿sí? Pero sí me gustaría que también los pudiesen investigar, ¿ok? Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, repito, hay muchas historias con respecto a los niños ferales, sí, entonces es importante pues también poderlo considerar, ¿ok? Ahora también voy a empezar a compartir una pantalla, bueno, la pantalla porque quiero compartir con ustedes una lectura, ¿sí? Porque veíamos hace tiempo, la semana pasada, mejor dicho, algunos aspectos precisamente de la comunicación. Y hay una lectura que quiero hacer con ustedes, ¿vale? La lectura se llama Comunicación equivocada, de hecho se la estoy empezando a proyectar, en la que nos habla precisamente de este tipo de aspectos, ¿vale? Bueno, no de los niños ferales, sino de situaciones que de repente pues son un poco complejas de entender y tener en cuenta al momento de poder tener una comunicación de forma asertiva, es decir, que realmente lo que yo estoy diciendo los demás me lo puedan entender, ¿ok? Entonces estoy empezando a compartir pantalla, creo que ya se empieza a ver. Dice así, comunicación equivocada. Una familia que veraneaba en Escocia, ponga mucha atención a todo lo que viene, veraneaba en Escocia, vio una casa de campo en venta y decidió comprar. Pero aunque ya la habían visitado, no recordaron en ese momento en dónde quedaba el WC. ¿Ok? Eso es muy importante que lo consideremos. Y decidieron antes de comprarla escribirle al vendedor que era un pastor protestante y que les había mostrado la casa para que les informara dónde estaba tan importante el lugar. El pastor desconocía el significado de las letras WC y creyó que se referían a algo que él conocía perfectamente, la Wesley Chapel, capilla anglicana, que podía identificarse con estas letras. El pastor contestó a la carta de los compradores con esta otra. Vamos a poner atención con qué es lo que contesta, ¿ok? Estimados señores, referente al sitio WC, tengo el gusto de manifestarles que el servicio más cercano a la casa se encuentra únicamente a 11 kilómetros de distancia. Es algo molesto si se tiene la costumbre de ir con frecuencia, pero les agradará saber que mucha gente lleva su comida y permanece allí todo el día. Caben 300 personas sentadas cómodamente y el comité le ha hecho asientos de terciopelo para mayor comodidad de los asistentes. Los que disponen de tiempo se van a pie y los demás en tren, pero todos llegan en el momento preciso. La última vez que, que estuvo mi esposa hace 10 años, se vio obligada a permanecer todo el tiempo de pie. Yo casi nunca voy, pero hay localidades especiales para las señoras, las que siempre son presididas por el ministro, quien les presta cuanta ayuda y asistencia sea necesaria. Los niños se sientan todos juntos y cantan a coro. A la entrada se les da un papel que las personas que no alcanzan pueden utilizar el del compañero de asiento, aun cuando al salir todos tienen la obligación de regresarlo, pues se usará muchas veces. Hay muchos fotógrafos especiales
que les tomarán fotografías en diferentes poses, las cuales pueden ser publicadas en los principales diarios de la ciudad, en la sección de sociales. Todo lo que dejan ahí depositado, los que acuden al acto será para abonar los terrenos, ya que el paisaje ayuda mucho a los asistentes a sentirse en el ambiente adecuado. Entonces, aquí que empezamos a ver que precisamente la hace honor a su nombre con la cuestión de comunicación equivocada, ¿no? En un primer momento, pues ellos compran una casa o estos que, personas que estaban veraneando, y de repente, pues se les olvida dónde está el baño, que ellos lo identifican con las iniciales WC. Pero ¿qué pasa? Pues precisamente la persona encargada de la venta tiene otra connotación precisa de ese tipo de eh, ¿cómo se llama? Ese tipo de letras, ¿no? Que precisamente para él, ¿qué significan? Pues una iglesia anglicana. Lo que prácticamente hace que ellos, pues, o más bien que les conteste diciendo que está muy lejos, que el papel se comparte, que todo lo que pues ellos hacen y depositan ahí, pues se va a ir precisamente a abonar los terrenos, etc, etc, ¿no? Lo que ya da una imagen como un poco desagradable, pues precisamente lo que pueda llegar a pasar ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos comunicamos porque tenemos que hacerlo de la forma más asertiva posible, ¿ok? En muchas ocasiones, cuando nosotros no sabemos ni lo que estamos hablando, como lo estamos diciendo, pues de repente llega a tener ese tipo de complicación, ¿ok? Entonces, esa lectura se las quería compartir, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a la infografía y ahorita nos vamos un poquito más a las diapositivas que hemos estado viendo. Ok, vamos a irnos a la infografía. Vamos a esperar tantito porque está un poco lenta, pero aquí lo importante es ir recordando precisamente el desarrollo que tiene el lenguaje, precisamente en los aspectos de todo el desarrollo cognitivo. Sí, incluso hay algunos autores, perdón, incluso hay algunos autores que nos mencionan, oye, creo que se los he dicho la semana pasada, que nos mencionan que si una persona tiene un lenguaje pues más desarrollado y que sabe utilizar incluso algunos tecnicismos, pues probablemente su IQ pueda pues elevarse más. Eso que nos lleva, entre más palabras conozcamos y las utilicemos, vamos su significado que lleva, precisamente nos ayuda a tener un mejor desarrollo cognitivo en general, ¿vale? Y pues por ende, pues más inteligencia. Ok, vamos a ver aquí una pregunta que nos maneja precisamente esta infografía, que es ¿por qué nos comunicamos? El ser humano tiene esa necesidad todo el tiempo. ¿Por qué creen que existen pinturas rupestres? Porque creen que el ser humano a través de vasijas, pinturas, esculturas, pues siempre dejó algo ahí plasmado, dándonos una idea, una connotación y demás, ¿no? Y porque en muchas ocasiones algunas de las explicaciones que tenemos con respecto a al día, la noche, los movimientos de los astros, ciertos otros fenómenos naturales, pues siempre damos una explicación de algo, ¿no? Y esa explicación no se quedaba regularmente con esa persona, sino que se pasaba a otras personas y posteriormente de generación en generación. Es decir, que siempre nos damos cuenta que el proceso de comunicación es inherente a las actividades humanas, o sea, siempre va a existir. Sí, porque nos comunicamos para poder establecer relaciones con las demás personas, expresar sentimientos, necesidades y también ideas. Pero sin embargo, para la cuestión del lenguaje, ojo, estas palabras pueden servir para su glosario, pues vamos a tener algunos componentes. Lo que es la semántica, que es el significado de todas las cosas, es decir, recuerden que los lenguajes que nosotros utilizamos, o el lenguaje que utilizamos propiamente el español, pues es un conjunto o tiene raíz, o tiene diversas raíces precisamente en el pasado. Es decir, en algunas ocasiones utilizamos algunos vocablos
griegos o si no en algunas ocasiones de latín, ¿no? E incluso en algunas ocasiones también utilizamos otras palabras que son de origen náhuatl u otomí, ¿vale? Ahí tienen su connotación y que posiblemente se castellanizaron, es decir, se convirtieron al español. ¿Ok? Entonces, eso significa la semántica. También tenemos otros aspectos que es denotación y connotación. Se refiere al contenido definitorio o emocional que le damos a una palabra. ¿Con qué connotación le damos? ¿Qué sentimiento tenemos cuando nosotros queremos expresar algo? ¿Vale? También tenemos las presuposiciones, que es algo que el hablante supone que es cierto al momento de expresar. Contexto, muy importante, ¿vale? De hecho, lo veíamos la semana pasada en el esquema de comunicación que les había dado, es el significado de las palabras que la rodean, qué significan y qué ideas complementan o nos dan a entender a todos los demás. También tenemos la palabra de la traducción, identificación con otros idiomas. Recuerden que también incluso algunas otras palabras que utilizamos pues no son propias del español, como les he dicho, y pues se traducen y se adecuan. También tenemos el símil y la metáfora, que son palabras que se comparan o aplican a otras con la intención de dar alguna connotación, es decir, alguna expresión muy diferente. Y por último, la sintaxis, que es una relación de las palabras o oraciones. Nosotros cuando tratamos de plasmar una idea, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues también saber cómo acomodamos las palabras de una u otra forma para que tengan un sentido coherente y se puedan entender de una forma pues muy clara y muy directa, ¿vale? Entonces el hecho de que nosotros utilicemos pues ese tipo de componentes nos va a ayudar a entender mejor cualquier forma de comunicación entre nosotros, ¿vale? Entonces esos aspectos no los vamos a dejar atrás. Y me voy a ir a las diapositivas, ¿vale? Para pues ir viendo más con respecto a cómo se va desarrollando el lenguaje, ¿sí? Voy a empezar a compartir. Activarme para poder empezar a compartir. Bueno, ¿vale? Entonces estamos aquí, la perspectiva y evolución sobre el descubrimiento del lenguaje. Entonces, se tiene la idea que precisamente el lenguaje se desarrolló en los seres humanos hace aproximadamente 50.000 años, sí, con lo que pues hablamos un poco también la clase pasada, sí, con la aparición del Homo sapiens, ¿vale? Recuerden también lo que decíamos, nosotros somos Homo sapiens sapiens, ¿vale? Que también nosotros vemos aquí que precisamente en ese surgimiento del lenguaje, pues se desarrollaron otro tipo de aspectos. ¿A qué me refiero? Pues también las primeras palabras que se empezaron a utilizar, pues se conocen como monosílabos, es decir, solamente palabras muy, muy cortas con una sola sílaba que expresaban algo, ¿vale? Y también se tiene la idea de que los primeros aspectos que se empezaron a plasmar, ya como un lenguaje un poquito más complejo de forma escrita, pues también daba idea de algunas de los sucesos que vivían de forma cotidiana, ¿vale? Y ya la invención del lenguaje pues ya marcó algo muy importante al desarrollo general. Pero también vemos que existen bases biológicas acerca del lenguaje, ¿vale? Y que pues también veíamos que la estructura del cerebro está acomodada de cierta forma para desarrollar el mismo. Eso de hecho es una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Entonces el cerebro pues está adaptado para pues comprender el lenguaje y también hay un área, sí, en el cerebro
especifica este tipo de aspectos, ¿no? La parte de producción, elaboración y codificación y emisión del mismo lenguaje. Y también hablábamos de la adquisición del lenguaje, ¿sí? Que se empieza a dar principalmente desde la etapa infantil, y habíamos dicho que para que realmente una persona pudiese hablar de forma correcta tendría que tener o ser canalizado si es un problema antes de los 6 años de edad, para que precisamente su cerebro pues se vaya acomodando y lograr algo que se llama plasticidad cerebral, que es básicamente que cerebro se adecue y se adapte a los nuevos aspectos que se vayan teniendo, ¿vale? Y que este proceso de adquisición del lenguaje, pues va a ser un fenómeno tanto biológico, porque de forma biológica nos comunicamos y tenemos lo necesario para poder hacerlo, ¿sí? Es decir, tenemos cómo escuchar sonidos, también tenemos cómo producir sonidos, ¿sí? Y que también va a ser un fenómeno social relacional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues también a través de la comunicación pueda poderme comunicar con las demás personas con respecto a lo que yo quisiera mencionar o decirles a los demás, ¿vale? Pero pues también existen algunas etapas, sí, que nos van hablando precisamente cómo el desarrollo eh, en la cuestión del lenguaje se va dando, sí. Número uno, la criatura humana nace a la vida en un estado de desarrollo muy incompleto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también recuerden que nosotros cuando nacemos, pues no tenemos todas nuestras habilidades desarrolladas al 100%, sino que las vamos completando conforme vamos avanzando y vamos madurando a nivel físico, ¿sí? Ejemplo, nosotros cuando también nacemos, no vemos regularmente a colores, vemos nada más, primero siluetas, lo que es sombra y luz, y posteriormente, conforme vamos, van pasando algunos días, algunas semanas, algunos meses, pues estas sombras, pues empiezan a tener ya una delimitación más específica, posteriormente llegan a tener profundidad y por último color. Sí, es decir, que al principio vemos solo en blanco y negro, y lo mismo pasa un poco con la cuestión del lenguaje. Sí tenemos la capacidad para escuchar, sin embargo, no entendemos lo que están diciendo. Y también poco a poco nuestro lenguaje, bueno, nuestra capacidad para producir palabras, pues se va dando, ¿no? En un niño pequeño, pues solamente se va a hacer a través de ciertos ruidos, el llanto, pero después va a balbucear y posteriormente va a tratar de articular, pues, palabras más establecidas, ¿no? Número dos, hay una consecución de lo anterior, ¿sí? En lo que pues entra la madre y la cría establece un fuerte vínculo, ¿sí? Y para un autor que habíamos visto, que es Chomsky, número tres, todo ser humano dispone ya de una dotación genética de la capacidad lingüística potencial de tal naturaleza que equivaldría a un conocimiento tácito de las leyes universales de la gramática. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro del ser humano, según Chomsky, tiene la capacidad para poder hablar o desarrollar un lenguaje si está en un entorno que lo propicie. Eso es muy importante, porque también veíamos los niños ferales, ellos no tuvieron un adecuado contexto para propiciar su lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si se desarrolla una especie de lenguaje con otro tipo de seres, es decir, animales, pero no es muy propio y característico, lo que lleva a no establecer más, ¿vale? Y también la siguiente, las competencias lingüísticas requieren el desarrollo previo de otras competencias comunicativas. Sí, eso que nos lleva a que cuando una persona habla, pues no solamente va a hablar, sino que va desarrollando pues el lenguaje poco a poco y también va a aprender otro tipo de competencias, ¿no? Por ejemplo, la escucha activa, la participación, la tolerancia, etcétera. ¿Vale? Número 5, la comprobación más evidente sobre la insuficiencia de las estructuras neurobiológicas en ausencia del contexto social necesario, la proporción de los célebres niños salvajes criados fuera del ambiente humano fueron incapaces de aprender lenguaje alguno cuando fueron captados por la civilización, ¿no? Lo que pues estábamos diciendo, pues sí va a haber este tipo de incapacidad en algunos cuando pues el contexto social no es suficiente, es decir, pues viene otro tipo de realidad, ¿no? Ay, perdón, se me movió aquí mi diapositiva. Sí, número 6, otro cúmulo de datos que informa acerca de la necesidad imperiosa
de que la criatura humana esté inmersa en un mundo comunicativo se deriva de los estudios de niños creados en instituciones. Sí, es decir, una institución, pues primeramente puede ser, o es incluso, pues la familia, sí, y pues al estar en un círculo, pues cercano, pues también hace que nosotros podamos acercarnos a conocer más cómo es que vivimos, qué hacemos, qué conocemos y demás, ¿vale? Y por último, la evolución del lenguaje es paralela a la evolución psicoquismo infantil. ¿Eso qué nos lleva? Que precisamente un niño, conforme va desarrollando un lenguaje más determinado, más específico, pues también va a desarrollar pues su cognición, que estábamos mencionando, ¿vale? Entonces, prácticamente por el día de hoy estaríamos trabajando pues todo esto, ¿sí? Quiero hacerlo de forma breve también para que no sea tedioso y que también puedan avanzar precisamente en su glosario. Recuerden que son 20 palabras que todavía pueden incorporar esta semana más. De hecho, la actividad se va a cerrar el próximo día viernes. Entonces, porfa, súbanlos y no se queden ahí con las dudas de algunas palabras, porque pues esto va a ser un poquito complejo en caso de que pues no sepan qué es, ¿vale? Entonces, pues voy a detener la grabación del pase de extensión, no se preocupen, voy a retomar otra estrategia para que no haya ningún problema para ustedes, por lo menos esta semana, es otra situación muy independiente a, sí, y pues nos estaríamos viendo prácticamente en una semana más. Pues no se pierdan el video para que lo puedan ver y pues también espero ciertas dudas la siguiente semana, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos.